Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En los pasados vídeos vimos lo que eran los monomios, que eran expresiones algebraicas con un solo término. En el que vamos a ver ahora, vamos a trabajar con polinomios. En este caso son también otro tipo de expresiones algebraicas que combina varios monomios y que consiste en pues es una expresión algebraica con varios términos, ¿vale? No va a tener un solo término, sino que va a tener varios términos. Nos vamos a centrar en polinomios que tienen una única variable, es decir, una única incógnita o valor desconocido. Así que nada, sin mucho más, vamos a entrar con ese poquito de teoría y después veremos un ejemplo. Vamos a ello. Al igual que el prefijo mono significa uno, y por lo tanto un monomio es una expresión algebraica con un único término, el prefijo poli significa varios. Por lo tanto, podemos definir una expresión algebraica con más de un término separado cada uno con su correspondiente signo, es decir, positivo o negativo. Por ejemplo, la siguiente expresión sería un polinomio, ya que podemos identificar sobre ella tres términos distintos. Podemos además asemejar un polinomio con una manada de lobos para poder identificar las distintas partes que formarían un polinomio o que podemos identificar sobre el mismo. En una manada de lobos podemos distinguir tres partes bien diferenciadas. En primer lugar nos encontramos con los lobos, que serían los líderes de la manada. Por otro lugar tenemos un lobo que se encuentra separado y que es independiente al grupo. Y luego tenemos el resto de lobos que se comportan de forma normal. En este caso, de la misma forma, el primer término del polinomio, que es aquel que tiene mayor grado, se le denomina término principal. Y el número o coeficiente que se encuentra con ese término es el coeficiente líder o coeficiente principal. Igualmente, aquel término que se encuentra al final del polinomio, es decir, aquel que es un único número, se le denomina término independiente, igual que aquel lobo que se encuentra apartado de la manada. Y el resto de términos pues son simplemente términos intermedios del polinomio. Al igual que los monomios tenían un grado, pues en este caso el grado del polinomio es aquel de mayor grado de los grados del monomio que lo forman. Es decir, identificaríamos cuál de los monomios que aparecen dentro de ese polinomio es el de mayor grado y ese sería el grado del polinomio. Por lo tanto, nos podríamos preguntar de qué grado es el polinomio del ejemplo. Que en este caso vemos que como el monomio de mayor grado es el de grado 2, pues diríamos que el grado del polinomio es 2. Veamos ahora varios ejemplos e identifiquemos las distintas partes de los polinomios que aparecen en ellos. El primer ejemplo es el polinomio 3x a la 7 menos 5, del cual podemos ver que tiene dos términos y además que el término principal es 3x a la 7, que es el de mayor grado, que el coeficiente líder sería 3, que el término independiente es el número que está solo y valdría menos 5 y que el grado en este caso valdría 7, ya que es el del término de mayor grado. En el siguiente ejemplo tenemos el polinomio 6x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2. En este caso, de nuevo, él tiene tres términos, donde el término principal sería 6x a la cuarta, su coeficiente se denomina coeficiente líder, el término independiente sería el número que se encuentra solo al final, y que sería 2, y el grado en este caso sería 4. ¿Vale? Tenemos un monomio de grado 4, uno de grado 2, y el número solo se considera un monomio de grado 0. Por lo tanto, el de grado 4 indicaría el grado del polinomio. Igualmente, si consideramos ahora el siguiente polinomio, que es menos 5x al cubo más 2x cuadrado menos 4x más 1, el término principal sería menos 5x al cubo, su coeficiente sería el coeficiente líder, que sería menos 5, el término independiente valdría 1 y el grado sería 3. Por último, el último polinomio es 3x al cuadrado menos 9x, el cual tiene dos términos. Su término principal sería 3x al cuadrado, el coeficiente líder sería 3. Como no tiene término independiente, es decir, no aparece ningún número solo, en este caso podríamos decir que sería 0 o que no tiene, y en este caso el grado sería 2. Como observación, como sabéis, toda expresión algebraica se le puede dar un nombre, por lo tanto es muy usual denominar a los polinomios también con nombres que serían con letras mayúsculas como P, Q, R. A modo de ejemplo, los polinomios anteriores se podrían llamar el de 3x a la 7 menos 5, le podríamos llamar P, o tendríamos el siguiente polinomio Q, o el polinomio R, o el polinomio S. Es decir, a los que hemos visto como ejemplo anteriormente se le ha dado un nombre. Y recordar que dentro del paréntesis debe aparecer la variable
o en este caso la incógnita de la que depende dicha expresión algebraica. En este caso podemos distinguir también dos tipos de polinomios. Consideramos los polinomios que son completos, que son aquellos que tienen todos los términos, es decir, el principal, el independiente y todos los que tienen grados intermedios. Y aquellos que son incompletos es aquellos que le faltan algunos de sus términos. Por ejemplo, consideramos el polinomio p de x, que es menos 9x al cuadrado más 11x menos 6. Es un polinomio de grado 2 y es completo porque tienen todos los términos. Es decir, a partir del término de mayor grado, que es el de grado 2, tiene también el de grado 1 y tiene el término independiente. Es decir, menos 9x cuadrado sería el término de grado 2, 11x sería el de grado 1 y menos 6 sería el de grado 0 o término independiente. Ahora, si consideramos el polinomio q de x, que es 3x al cuadrado menos 2, es un polinomio incompleto que es de grado 2. Decimos que es incompleto porque tiene el monomio de grado 2, pero le falta el monomio de grado 1 y volvería a tener un monomio de grado 0 que sería el término independiente. Del mismo modo, denominamos un binomio a todo polinomio que tiene dos términos y un trinomio a aquel polinomio que tiene tres términos. Recordad que el prefijo bi significa 2 y que el prefijo tri significa 3. Por lo tanto, ¿cómo son los polinomios del ejemplo? Eso es lo que nos podríamos preguntar. Es decir, del polinomio p vemos que es de grado 7, como hemos comentado anteriormente, pero que solamente tiene dos términos. Por lo tanto, va a ser un polinomio incompleto y como solamente tiene dos términos, podríamos decir que es un binomio. El polinomio q ocurre algo similar. Vemos que es de grado 4 y que en este caso solamente tiene tres términos. Es decir, va a ser también incompleto y se denominaría trinomio. Faltarían, por ejemplo, los términos de grado 3 y el de grado 1. Del polinomio r vemos que es de grado 3 y tiene todos sus términos. Por ejemplo, tendría el del x al cubo, que sería menos 5x al cubo, el del x cuadrado, que sería el 2x cuadrado, el de la x, que sería el menos 4x, y el término independiente, que sería 1. Por lo tanto, el polinomio r se denomina completo y además sería un polinomio. Y por último, el polinomio s tiene dos términos, es de grado 2, por lo tanto, le faltaría un término, que sería en este caso el término independiente. Por lo tanto, sería incompleto y también sería un binomio. Es muy importante que todos los polinomios deben estar siempre expresados en orden decente del grado de cada término. Es decir, a veces pueden aparecer los términos desordenados y tenemos que ordenarlo desde el término de mayor grado al de menor grado. Por ejemplo, consideramos este polinomio p de x, el cual tiene primer término 7x cuadrado, luego 4x a la quinta, luego el menos 3 y luego el 3x. Como vemos, hay monomios que tienen grado mayor y que no se encuentran ordenados en orden descendente de grado. Por lo tanto, el primer monomio que debemos de tener en cuenta es el de mayor grado, que sería 4x a la quinta. Segundo, el de segundo grado, que sería 7x al cuadrado. Luego, el de primer grado que aparece, que sería el 3x, y por último, el término independiente. Por lo tanto, si colocamos en ese orden esos términos, ya tendríamos el polinomio ordenado. Con todo lo que hemos visto anteriormente, nos preguntaríamos que qué podemos decir del polinomio p. Pues una vez que lo tenemos ordenado, podemos decir que el término principal es 4x a la quinta, que su coeficiente líder sería su coeficiente, que es 4, que el término independiente de ese polinomio es menos 3 y que es de grado 5. Y además es incompleto, ya que le faltan los términos de grado 4 y de grado 3. A modo de observación, podemos observar que en todo polinomio completo el número de términos es igual al grado del polinomio más 1. Es decir, imaginamos que tenemos el siguiente polinomio, que es 5x al cuadrado menos 3x más 1. Es un polinomio completo porque tiene los términos de grado 2, de grado 1 y de grado 0, como sería el término independiente. Por lo tanto, tiene tres términos, es decir, el número de términos es el grado, que sería 2, más una unidad, es decir, 3. Veamos ahora qué es el opuesto de un polinomio. Recordemos que el opuesto de un número es el número cambiado de signo. Por ejemplo, el opuesto del número 2 sería el número menos 2. En los polinomios se define su opuesto aquel donde en cada término está cambiado de signo y se expresa o se representa como menos p de x en el caso de que el polinomio se denominara p.
A modo de ejemplo, si consideramos este polinomio que sería 5x cuadrado menos 3x más 1, su opuesto, es decir, menos p, sería el polinomio pero con todos los términos cambiados de signo. Como 5x cuadrado tenía signo positivo, se pondría en negativo, como menos 3x tendría signo negativo, se pone en positivo, y como el término independiente es positivo, se pondría en negativo. Igualmente, si consideramos ahora el polinomio q de i, es decir, que la variable en este caso es i, pues en este caso lo que haríamos es, al hacerle su opuesto, cambiarle el signo a todos los términos que aparecen. Para finalizar, y a modo de resumen para recordar, lo que hemos visto es que un polinomio no es más que una expresión algebraica con varios términos separados cada uno de ellos con su signo correspondiente, positivo o negativo. Por ejemplo, el que hemos visto, que era este de aquí, donde el término principal es aquel de mayor grado, el resto son términos y el último se denomina término independiente, que sería el número que se encuentra solo al final. El número que aparece acompañando al término principal se denomina coeficiente líder o principal. Y además, igual que los monomios, tenemos los grados de los polinomios, que en este caso es el mayor de los grados de los monomios que lo forman. Recordemos que un binomio no es más que un polinomio con dos términos, un trinomio sería un polinomio con tres términos, y que podemos identificar los polinomios que son completos, que son aquellos que tienen todos los términos a partir del de mayor grado hasta el término independiente, e incompletos si falta alguno de los términos intermedios. A modo de observación, como cualquier expresión algebraica, es muy normal darle un nombre a un polinomio y se denominaría con letras mayúsculas como P, Q, R, aunque podemos llamarlo como queramos. Además, los polinomios deben estar siempre ordenados, en orden descendente del grado de cada término o cada monomio. Y por último, recordar que para calcular o para hacer el opuesto de un polinomio, lo que debemos de hacer es cambiar de signo todos los términos de ese polinomio. Bien, una vez que hemos visto la parte teórica correspondiente al vídeo de hoy, vamos a hacer un ejemplito más para consolidar lo aprendido y que nos sirva como ejemplo, y es el que tenemos a continuación. Es decir, nos dan una tabla que tenemos que completar y nos dan aquí 4 polinomios, de los cuales tendremos que indicar lo que nos están pidiendo, ¿vale? El primer polinomio es P, que depende de la variable i, ¿vale? O la incógnita es i, y que es el que tenemos aquí, menos 2i al cuadrado, menos 5i más 7. Nos van a pedir que indiquemos término principal, coeficiente líder, término independiente, el grado del polinomio y luego si es completo o si es incompleto. Bien, lo primero que debemos hacer siempre en un polinomio es ver que está ordenado, ¿vale? Ordenado es buscar los términos desde el mayor grado hasta el menor grado y ordenarlo. Nos damos cuenta de que tiene 3 términos, ¿vale? Por lo tanto, el primero, el que tiene mayor grado, es de segundo grado, ¿vale? Que es este de aquí. Y vemos que es, primero iría el de segundo grado, después tiene que ir el de primer grado y después tiene que ir el término independiente. En este caso ocurre eso, por lo tanto, el polinomio está ordenado. Una vez que ya lo tenemos ordenado, lo único que tenemos que hacer es indicar ya las partes que aparecen. ¿Cuál es el término principal? Pues va a ser el que está delante del término del monomio, en este caso, que tiene mayor grado, que es este de aquí, ¿vale? Pues sería menos 2i al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente líder? Pues el coeficiente, es decir, el numerito junto a su signo que va en el término principal, es decir, en este caso sería menos 2. ¿Quién es el término independiente? Pues el que está al final del todo, es decir, el último, el que no tiene ninguna letra, no tiene ninguna incógnita, no tiene ninguna parte detrás, es decir, los números que van al final solos. El término independiente sería 7. ¿Cuál es el grado? Pues ya sabéis que el grado de un polinomio es el grado del término, o sea, el grado del término de mayor grado, es decir, en este caso de aquí, el término mayor grado es menos 2i al cuadrado, luego su grado sería 2 y ese sería el grado del polinomio, ¿vale? Y luego ve si es completo o incompleto. Completo es si tiene todos los términos del grado correspondiente. En este caso, tiene 3 términos, luego tiene que tener grado 2, grado 1 y en este caso grado 0, están todos sus términos, por lo tanto sería completo, ¿vale? Si faltara alguno, pues diríamos que sería incompleto. Además, este polinomio que tiene 3 términos se le denomina trinomio, ¿vale? 3 términos, trinomio. Ya hemos terminado con este, pasamos con el siguiente. Este sería el polinomio Juan, que depende de la variable x. Recordar que a los polinomios le podemos dar el nombre que queramos, pero particularmente o usualmente se le dan pues letras mayúsculas, ¿vale? La P, la Q, la R, la S, la que queramos, pero que se le puede dar porque es una expresión algebraica y la podemos nombrar como queramos, eso sí, con la variable de la que depende, de la que está definida, entre paréntesis, ¿de acuerdo?
Luego este polinomio de aquí, lo primero de todo es ver si está ordenado. Nos damos cuenta que lo primero que nos aparece es un número solo, que en este caso sería un término de grado 0, es decir, que sería el término independiente. Luego no puede estar al principio, ¿vale? Solamente tenemos dos términos, lo único que tendremos que hacer es darle la vuelta. Luego este polinomio de forma ordenada quedaría primero este y después este de aquí. Y vemos que el término de mayor grado va a ser este de aquí, ¿vale? El de grado 3. Luego ya podríamos decir perfectamente que le faltarían el de grado 2 y el de grado 1, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que nos va a quedar es que el polinomio no va a ser completo, sino que va a ser incompleto. ¿De acuerdo? Ya tenemos un polinomio que en este caso es incompleto. Vamos a ver ahora que su término principal es el que queda al principio del todo, es decir, 9x al cubo. El coeficiente líder sería el numerito que aparece, sería 9. El término independiente sería menos 8. Y el grado en este caso sería 3. Luego tenemos un polinomio ordenado, que en este caso además es un binomio. Es un binomio, ¿por qué? Porque solamente tiene dos términos, ¿vale? Pasamos al siguiente, el polinomio q de x, ¿vale? En este caso, de nuevo, vemos primero si el polinomio está ordenado. Tenemos aquí un término de grado 1, término de grado 2, término de grado 3. Luego en este caso parece que hay un orden, 1, 2, 3, pero no es el orden correcto. Hay que ordenarlo de mayor grado a menor grado. Luego el orden correcto sería menos 9x al cubo, menos 6x cuadrado, más 5x. Ya inmediatamente nos podemos dar cuenta que no aparece un número solo. Luego el término independiente en este caso sería 0, o podríamos decir que no tiene término independiente. ¿De acuerdo? El término principal, el que está delante del todo, menos 9x al cubo, y su coeficiente o coeficiente líder sería menos 9. Y luego el grado sería una vez que ya está ordenado, pues el del término principal, es decir, en este caso sería el grado 3. Un polinomio en el cual le falta el término independiente y es, por ejemplo, de grado 3, tendría, como veis, 3 términos, pero le faltaría el cuarto, ¿vale? Porque recordad de que debemos de tener, en un polinomio de grado 3, debemos tener, el número de términos tiene que ser uno más. Es decir, si el polinomio es de grado 3, tendremos 4 términos, ¿vale? Luego, en este caso, lo que vamos a tener es que es un polinomio que va a ser incompleto, porque le falta el término independiente, ¿de acuerdo? Nos vamos al siguiente, este de aquí, ¿de acuerdo? O sea, me lo explico con lo de antes, es decir, tiene que ser incompleto, porque, o sea, un polinomio que sea completo y que sea de grado 3 tiene que tener 4 términos, siempre un grado más, ¿vale? Nos vamos al siguiente, perdonad. Estamos en este de aquí, lo que vamos a hacer es de nuevo ver si está ordenado. Tenemos menos 8, o sea, hay 4 términos, ¿vale? Luego en un principio lo que veríamos es que el grado puede ser 3, ¿vale? Que en este caso de aquí es 3. Y vemos que el primer término es del al cubo. Para que esté ordenado el siguiente debe ser del al cuadrado, pero no lo está. Luego debemos de ordenarlo, es decir, está desordenado. Luego en este caso nos quedaría menos 8 al cubo, más 5 al cuadrado, más 9, menos 3. Término principal, pues en este caso sería el menos 8 al cubo. El coeficiente líder sería menos 8. El término independiente sería menos 3. El grado sería en este caso 3. Y nos damos cuenta de que como está el término de a la 3, o sea, perdón, el término de grado 3, el de grado 2, en este caso, perdón, el 9 le faltaba la A, el término de grado 1 y el término independiente, pues en este caso están todos los términos, ¿vale? Un polinomio de grado 3 tiene 4 términos, sería completo, ¿vale? Además, este sería un polinomio y el de antes, de nuevo, vuelve a ser un trinomio porque tiene 3 términos. Así que bueno, de esta forma hemos completado la tabla con toda la información que se nos pedía y como veis es simplemente identificar. Lo que es más importante es ordenar el polinomio, que tiene que estar ordenado, y ya una vez que esté ordenado identificar si todo lo que se nos está pidiendo. Recordar que un polinomio es completo si una vez que está ordenado tiene todos sus términos, ¿vale? Todos aquellos de grado, desde mayor grado a menor grado de forma descendente en este caso, y incompleto si falta alguno de esos términos entre medios, finales o principales. ¿De acuerdo? Pues nada, sin mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda y ahora os toca trabajar un poquito ustedes. Cualquier duda me escribís un email o contactáis conmigo a través de la red social de Instagram y nada, nos vemos en el siguiente.